Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y por supuesto alcanza hasta el extranjero, en los Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico y bueno, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde existe internet. También pueden ustedes escucharnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa presencia, por su alentadora compañía. De veras, se los agradezco infinitamente que nos acompañemos este sábado para hablar de nuestro pasado mexicano y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, gracias de veras, y si les parece bien, vamos a comenzar, porque deseo en esta emisión continuar y culminar, por supuesto, los comentarios que iniciamos la semana anterior a esta serie nuevecita de televisión que se exhibe en una popular plataforma llamada La Emperatriz. Una serie alemana, además, grabada en Bavaria, o Baviera, como quieran ustedes llamarle, y que recrea la vida de Isabel, la emperatriz de Austria, popularmente conocida como Sisi, casada con el emperador Francisco José, y que tiene mucho que ver con la historia mexicana, porque uno de los personajes protagonistas que aparecen en esta miniserie de 6 capítulos es nuestro Maximiliano de Habsburgo, cuñado de Sisi, hermano menor del emperador Francisco José, Maximiliano que llegaría a ser, como todos sabemos, emperador de México. Decía yo la semana pasada, agradeciendo por supuesto su confianza en las muchas preguntas y comentarios que me han emitido y me han enviado en estos días, que ha despertado una gran curiosidad esta serie televisiva, por la manera, pues, dicen algunos, irreverente, fresca, dicen otros, en que ha sido presentada la figura histórica de Sisi, y sobre todo, lo que alarma a muchas personas, la manera como es presentado también Maximiliano, nuestro Maximiliano, que preocupa muchísimo por la serie de actitudes que sin ningún pudor ni empacho, desenfrenado, plantea esta serie respecto de su conducta personal, pero también de su conducta en relación con su familia, con su cuñada Sisi y hasta con su hermano el emperador Francisco José. Y nos propusimos la semana anterior pues tratar de opinar sobre este asunto tan pues curiosamente espinoso en términos históricos, que en México mueve mucha curiosidad y despierta mucha polémica por saber si sí era así Maximiliano o no era así, como lo plantea la serie. Pero simplemente déjenme recapitular algo importante que comentábamos hace 8 días, y es que la historiografía austriaca, la historia que se escribe allá en Austria y en el viejo continente,
se ha ocupado en los últimos 40 años de una manera revisionista de esta polémica presencia histórica que significa Sisi. Decíamos, y simplemente lo recapitulo, que el mundo se había acostumbrado a una visión idílica, romántica, rosa, de esta mujer, Isabel Sisi, que nos había legado Hollywood en una serie de 3 películas que había protagonizado Romy Schneider, y que nos hacían ver a una mujer literalmente cursi, enamorada, maravillosa, gentil. Y sin embargo, la historia real, sobre todo la historia que ha sido retrabajada o revisada en los últimos años, particularmente las últimas 4 décadas exactamente, pues nos muestran a una mujer muy diferente, una mujer con graves y grandes problemas de personalidad, de adaptación, inclusive de salud física y hasta de salud mental, gracias a que en la propia Austria, un país que al día de hoy es una república, pero que sin embargo mira con gran respeto su pasado imperial monárquico, gracias a que allá una brillantísima historiadora ya fallecida, Brigitte Hamann, emprendió la investigación directamente en los archivos, en los documentos, en las cartas, en la correspondencia privada de la familia imperial austriaca, y logró legarnos una imagen muy diferente de Sisi, en donde precisamente aparecen todos este tipo de manifestaciones que se podrían llamar de conducta un tanto cuanto desordenada, mismas que han sido ya planteadas, claro, con las exageraciones propias de una versión para verse en televisión, en video, pues han sido ya planteadas allí en una cadena simple y sencillamente que continúa los hallazgos históricos que en los últimos 40 años, repito, se han planteado sobre el tema, sobre el personaje fundamental que es Sisi, y como Brigitte Hamann también revisionó a toda la familia austriaca, le fue posible en su momento también hacer hallazgos sumamente importantes acerca de Rodolfo, el hijo de Sisi y de Francisco José. Rodolfo, el príncipe imperial que murió de su propia mano allá en Mayerling, junto con su amante María Betzera, y que también, por supuesto, logró penetrar en la personalidad, en los secretos, en la forma de pensar y de vivir de otro de los miembros de la familia imperial austriaca, que es Maximiliano de Habsburgo, nuestro Maximiliano. Pero bueno, esto es lo que platicábamos la semana anterior. Déjenme ya avanzar para platicar acerca precisamente de las grandes noticias que da esta miniserie, repito, con las propias exageraciones que se requieren para una oferta visual. Como es en televisión, hay que recrear la vida, hay que recrear las conductas y quizás hasta exagerarlas, pero se parte de una investigación, creo yo, bastante seria, producto de una obra que ya me enteré que existe gracias a un amigo radioescucha que me escribió. Ya hay una versión española, todavía no llega a México, espero conseguirla, pero mientras la tengo yo ya en inglés, que es la novela titulada La Emperatriz, de una autora, Gigi Griffiths, que ya está siendo publicada, por lo que veo, en idioma castellano, y espero pronto adquirirla. Una obra, además, que por lo visto, lo que he podido ya leer en su idioma original, continúa la tradición ya iniciada hace exactamente 40 años, en 1982, por Brigitte Hamann. Miren, en esta serie, los 4 personajes quizás más relevantes y que más nos interesan, y que además tienen una serie de tensiones entre sí, son por supuesto la archiduquesa Sofía, la mamá de Francisco José y madre también de Maximiliano, el propio Francisco José, por supuesto, el emperador de Austria, naturalmente Sisi, Isabel, y por supuesto Maximiliano, nuestro Maximiliano. Miren, en la serie aparece crudamente cuál va a ser la actitud, cómo es el carácter, cómo es el temperamento y cuál es la relación brusca, difícil,
y francamente hostil que tiene la archiduquesa Sofía hacia su nuera Isabel, su nuera Sisi. Definitivamente la archiduquesa Sofía no toleraba a Sisi. Quizá porque desde el primer momento, como ya sabemos en esa historia, Francisco José la prefirió a ella en lugar de a la hermana mayor, que es la que tanto Sofía como su hermana Ludovica querían que fuese la emperatriz de Austria, y sin embargo Francisco José decidió por la más joven, Isabel Sisi, que no estaba preparada, según palabra de su propia mamá y de su tía, para ser emperatriz. Quizá desde allí comenzarían las dificultades, las reyertas entre la propia suegra y nuera, que se van a traducir en una serie de eventos que la serie recrea bastante bien y que son históricos, perfectamente bien ya conocidos. Primero, por supuesto, esa animadversión que la suegra siente por la nuera, lo cual es real y auténtico, y que se va a traducir en varios actos muy peculiares, como por ejemplo el intentar educarla a través de pues las subordinadas, los miembros y miembros de la corte, las damas de honor que están ahí presentes para cumplir los deseos de Sofía, la suegra, y tratar de educar, instruir a Sisi para que pueda ser una emperatriz. Pero quizás lo más grave, y esto en la serie aún no aparece, pero es históricamente ya demostrado, es que la archiduquesa Sofía, conocedora del carácter rebelde y quizás un tanto cuanto disperso de Sisi, va a decidir en su momento quitarle a sus propios hijos para educarlos ella. Y esto es un paso definitivo y determinante en la relación entre nuera y suegra. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del capítulo de esta semana, último que dedicaremos a comentar acerca de la miniserie de televisión La Emperatriz, que se transmite actualmente en una popular plataforma que ofrece estos servicios y, pues, atendiendo al generoso llamado y a la petición que varias y varios radioescuchas me formularon en estos días, desde hace ya casi 2 semanas, para que comentemos qué tanto hay de cierto y qué tanto hay de falso en lo que esta serie de televisión presenta, particularmente en lo que tiene que ver con Sisi, Isabel, la emperatriz de Austria, y por supuesto de su cuñado, Maximiliano, nuestro Maximiliano, del que todos creemos y queremos saber más, y queremos saber todo además también. Bueno, esto es simplemente lo que estamos realizando en esta emisión, y déjenme avanzar en el sentido de que ya platicaba yo hace un momento, la tensa y dificilísima relación que tenían la archiduquesa Sofía, la mamá de Francisco José, y Sisi, Isabel, su nuera, la esposa de su hijo, que ante el fracaso evidente de la archiduquesa Sofía, que a través de sus damas de la corte había intentado por educar, instruir, capacitar a Sisi para que pudiera desempeñarse con la categoría y distinción de una emperatriz, cosa que fue imposible dado el carácter por una parte rebelde, pero también por otra parte quizás muy disperso de la propia Sisi. La archiduquesa Sofía va a tomar una determinación francamente, pues, muy controvertida, que es la de hacerse ella directamente responsable de la educación de los hijos de Francisco José y de Sisi. Se los quitó en pocas palabras. Francisco José y Sisi tuvieron 3 hijos. Primero, la archiduquesa Gisela. Segundo, el archiduque y príncipe imperial Rodolfo. Y años más tarde, una niña más, Valeria, que quizás sea la que se escape a esta terrible situación de ser educada por la abuela, porque pues nació varios años después y fue más apegada a su mamá. Pero los 2 primeros, Gisela y Rodolfo, y particularmente este último, el príncipe imperial, literalmente le fue arrebatado a Sisi para ser educado
por su abuela, la archiduquesa Sofía, ante la propia complacencia del emperador Francisco José, que esto es quizás lo más grave y delicado. Esto va a llevar a una serie de conflictos conyugales que están perfectamente bien estudiados y documentados, particularmente por Brigitte Hamann, ya hablamos de ella hace un momento y en el capítulo anterior, y que van a llevar literalmente a un rompimiento fáctico de la relación matrimonial, aunque no se estile el divorcio y Sisi va a permanecer siendo siempre hasta su muerte emperatriz de Austria-Hungría. Pero hay un claro rompimiento. ¿Por qué? Porque Francisco José apoyó siempre a su mamá, a la archiduquesa Sofía, en detrimento de su esposa Sisi, que se vio literalmente acechada, hostigada, humillada por su esposo el emperador Francisco José, quien, repito, le hacía más caso a su mamá, a la archiduquesa Sofía. Quizás Francisco José, como lo explicaría en su momento, atendía mucho más a las necesidades de Estado, del imperio, de contar con una familia ordenada, según el precepto que habían utilizado los Habsburgo durante siglos, que implicaba una disciplina férrea, inclusive para los propios miembros de la familia imperial. Y Sisi no se avenía a esa disciplina. Sisi, su propio carácter, su temperamento, sus ideas, la hacían estar en contra de cualquier tipo de prisión, llamémoslo así. Tenía un alto cargo, pero no quiso desempeñarlo, en otras palabras. Quería ser libre, quería ser espontánea, claro, con la comodidad que da la riqueza y el poder. Por supuesto que eso es también parte interesante, porque Sisi jamás decidió ni renunciar, ni abdicar, ni separarse, sino vivir del presupuesto imperial austriaco. También esto hay que señalarlo con toda claridad. Muy libre, pero mantenida y bien. También era parte de sus propias contradicciones. No quiso arriesgar jamás nada y siempre vivió a expensas de la corte imperial austriaca. Muy libre, pero que le pagaran todas sus libertades. Esa es parte de la gran contradicción de la propia Sisi. Miren, este rompimiento entre Francisco José y Sisi está perfectamente bien documentado, que va a consistir en que ella se va a alejar de la corte, preferirá vivir en Hungría, en una finca que tiene ahí, Godollo, o en la isla de Corfú, o estar viajando constantemente, y solamente regresaba a Viena cuando había alguna situación, algún tipo de presencia oficial que lo ameritara. Entonces sí, llegaba, aparecía en público junto con su esposo, pero al poco tiempo volvía a retirarse. No nos metamos en su vida privada, pero se sabe muy bien que tenía amistades muy cercanas, tanto con un conde húngaro, el conde Andrassy, como con un capitán inglés que servía como su maestro de equitación y que siempre la acompañaba a todas partes y en todos sus viajes. Pero lo que también sí sabemos, porque esto sí consta en los documentos, es que la propia Sisi procuró que su marido, el emperador Francisco José, para que no le extrañara, tuviese compañía femenina. Primero, fíjense, esto es algo que ha aparecido también en los últimos tiempos, que yo logré ya perfectamente encontrar y documentar en un librito publicado en Austria, es que Francisco José tuvo una familia alterna ante el abandono de la emperatriz. Cuando Sisi se va y se dedica a viajar y a pasear por el mundo europeo, por supuesto, Francisco José pues recurre a una mujer que trabajaba de servicio, quizás era recamarera o algún tipo de posición pues de servidumbre en el Palacio Imperial de Schönbrunn, la señora Teresa Poitinger, con la que tiene 4 hijos, a la que le pone una casita inclusive cerca de Schönbrunn. Era la familia alterna de Francisco José y ya está bien documentado. Pero cuando Sisi se enteró, bueno, lo sabía, pero un día le molestó. Fíjense, no le molestó la compañía de su esposo que tuviese una mujer, sino la baja calidad social de ella. Era una mujer de servicio y esto a Sisi no le gustó. Consiguieron alejar a Teresa Poitinger de la corte imperial austriaca, le dieron eso sí una generosísima pensión para que educara siempre a sus 4 hijos de manera correcta,
Y fíjense lo más interesante de todo. Sisi, Isabel, se encargó de conseguirle la siguiente amante que lo será por todo el resto de su vida, a su esposo el emperador Francisco José. La esposa le consigue a la amiguita, la famosa actriz en ese momento, Catherine Chart, que se va a convertir en la amante imperial con el beneplácito y bajo el control de la propia Sisi. A esto llegó la familia imperial austriaca, a esto llegó la misma Sisi, que como todos sabemos, pues, repito, solamente acudía a Viena en situaciones sumamente especiales, alguna ceremonia de estado de capital importancia, o, por ejemplo, al velorio de su propio hijo, el archiduque Rodolfo. Por ejemplo, no asistió al velorio de Maximiliano en Viena, pero sí al de su hijo, y pues se dedicaba a viajar y a pasear por el mundo hasta que, como seguramente todos sabemos, fue asesinada por un anarquista en la ciudad de Ginebra, en Suiza, con un estilete que le clavó en el corazón cuando ella viajaba de incógnito paseándose por aquellos países. Este es el destino de Sisi, una mujer que, repito, no pudo encajar, quizá por voluntad propia, quizá porque su temperamento hacía que fuese repulsiva a todo tipo de reglas y quiso tener una vida propia, pero eso sí, a cargo del presupuesto, que eso es algo que no debemos desconocer. Y esto pues va a ocasionar como gran final o tristísimo final que ella sea asesinada por un anarquista. Sin embargo, en el transcurso de su vida, más allá de la leyenda, más allá de este tipo de pues situaciones mortificantes que ocasionó o escandalosas para algunos otros, no tuvo mayor trascendencia, salvo quizá el que, gracias a sus relaciones con la nobleza húngara, a Francisco José y a ella misma los coronan emperadores de Hungría. Pero nada más. Es una mujer en realidad intrascendente políticamente hablando, pero muy famosa porque pues es el centro de comidillas y la enalteció Hollywood y la convirtió en un personaje de gran renombre, cuando en realidad es un personaje que quizás sus propios desórdenes físicos y anímicos la hacen más bien digna de una tragedia y de una novela como la que está circulando actualmente puesta ya en pantalla de televisión, con el título de La Emperatriz. Francisco José, que es el otro personaje también interesante que debemos platicar, tiene, en cuanto a su hermano Maximiliano, unas relaciones muy peculiares y también muy difíciles. Cuando son chicos se llevan muy bien, pues son hermanitos que se llevan 2 años de edad. Pero conforme van creciendo comienzan a aflorar las diferencias entre ellos, quizá motivadas, primero porque son hijos, como ya sabemos y lo dijimos la vez pasada, de distinto padre con una misma madre, por una parte. Por otra parte, porque sus propios temperamentos son diferentes. Pero antes de terminar este bloque, y como siempre lo hacemos, permítame reiterar la recomendación que hace 8 días tuve pues el privilegio de poder compartir con ustedes de este libro extraordinario que significó la revolución revisionista de la historia austriaca, escrito por una gran historiadora, Brigitte Hamann. El libro se llama Sisi, emperatriz contra su voluntad. Es una investigación seria, profunda, completa, documentada. Esta mujer, Brigitte Hamann, que ya falleció hace algunos años, verdaderamente hizo un trabajo histórico absoluto, completo y además demoledor, dando otro sentido, otra visión de este personaje, de Sisi y por supuesto de todo su entorno familiar, de su suegra, de sus cuñados, de su marido, de su propio hijo, y acercándolo mucho más a la historia auténtica, a la historia real. Se llama el libro Sisi, emperatriz contra su voluntad. Lo escribió, repito, Brigitte Hamann, una gran historiadora austriaca que se ocupó a profundidad de estos temas y es
hace 40 años para acá, la creadora de esta nueva visión de los personajes históricos que allá en Austria se habían convertido, como lo dijimos, en personajes de Hollywood. Brigitte Hamann los vuelve personajes de carne y hueso, sufrimientos y angustias. Y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el que estamos culminando los comentarios que hemos realizado sobre la teleserie o miniserie La Emperatriz, que se transmite, como lo hemos dicho, en una popular plataforma de televisión. Miren, estábamos platicando en el bloque anterior un tema que es trascendental: las relaciones entre Francisco José, el emperador de Austria, y su hermano, el archiduque Maximiliano. Su hermano menor, con quien se llevaban un par de años nada más, y con quien, por supuesto, en su infancia tenían una relación, pues de niños, bastante fraterna, pero con el paso del tiempo y conforme fueron creciendo, se fueron diferenciando sus caracteres. Quizá por una parte, repito, porque eran hijos de padres diferentes, quizá también porque su propia conformación genética y sus ideas y el desarrollo de sus personalidades fueron distintas. Francisco José era un hombre ordenancista, riguroso, con muy poco criterio, apegado a todo lo que decía su mamá, las órdenes que le daba su mamá, la archiduquesa Sofía, y en cambio Maximiliano pues creció mucho más libre, con pensamientos abiertos, inclusive podemos afirmar que Maximiliano es un liberal moderado, mientras que Francisco José es un déspota ilustrado. Esta disparidad de pensamientos va a, por supuesto, a llegar a ser crisis y a chocar. En el año de 1848, cuando Francisco José sube al trono del Imperio Austriaco, su hermano discrepa por completo de la manera como enfrenta los problemas políticos de su tiempo. Es el año de las revoluciones en toda Europa, y Austria, y Viena particularmente, no fue la excepción. Y Francisco José, acatando sin pensarlo lo que le decía su mamá, y quizás también con la misma idea él de imponer el orden, sofocó a sangre y fuego los motines, las protestas, los pequeños intentos de rebelión que hubo en varias ciudades austriacas. Esto no le pareció correcto a Maximiliano, que ya tenía la idea, no de una especie de república socialista, no, pero sí ideas sociales que se traducían en el liberalismo de aquel tiempo, que significa democracia y participación popular en las decisiones a través de representantes legítimamente electos. Él pensaba que debían darse salidas democráticas a los problemas, mientras que Francisco José opinaba por la solución armada de sofocar, repito, con la tropa, con el ejército, las rebeliones. Estos problemas van a ser frecuentes en ambos. Inclusive, hoy sabemos que Maximiliano, muy joven, también se va a afiliar a las logias masónicas, que tienen, como lo hemos platicado en otros programas, un carácter político liberal. Repito la palabra liberal y entendida en el contexto de su tiempo, de dar participación democrática al pueblo. No significa acabar con la monarquía, pero sí dar el paso hacia lo que podría llamarse una monarquía democrática con representatividad, tal y como ya en ese momento sucedía en Inglaterra, tal y como en ese momento ya sucedía, por ejemplo, en Francia, y tal y como se opuso Francisco José, que no permitió ni permitiría ningún tipo de presencia popular a través de representantes electos. Y en esto Maximiliano sí creía. Era un liberal moderado, y su hermano Francisco José, repito, un déspota ilustrado. Estos conflictos entre hermanos, por supuesto, pues van a estallar en plena rebelión, cuando Francisco José se está oponiendo a quienes desean cambios en Austria, y pues las peleas, los disgustos entre hermanos van a obligar a Francisco José de alguna manera a desterrar a Maximiliano de la corte. Lo va a enviar a formar parte de la Marina austriaca, la fuerza armada más pequeña que tiene el Imperio Austriaco, unos cuantos barcos nada más, y
pues decide deshacerse de su hermano para que vaya a prestar servicio en la Marina. También, y esto es bien importante, Francisco José va a tener una enorme molestia y enojo en contra de su hermano menor Maximiliano, porque es evidente la sintonía que tienen Maximiliano y Sisi. Evidentemente son muy afines, muy parecidos, tienen ideas similares tanto en el aspecto político liberal como en el aspecto romántico poético. Ya platicábamos en la semana anterior que se intercambiaban poesías que se escribían mutuamente, en el cual el tema central son las aves, como una especie de representantes, pues en forma figurada, del sentimiento de la libertad. Tienen ideas muy afines y hoy también ya consta en los documentos, como lo sabemos perfectamente bien, gracias, entre otras personas, a Brigitte Hamann, que ya hablamos de ella, que Sisi llegó a preguntarse, ¿qué hubiera pasado si, en lugar de casarse con Francisco José, se hubiera casado con Maximiliano, como parecía ser la idea inicial de las mamás de ambos? Francisco José, casado con su hermana mayor, educada para ser emperatriz bajo el riguroso sistema de su tiempo, y Sisi, mucho más liberal, más rebelde, casada con Maximiliano, que también era calificado por su propio hermano como un soñador. Sisi llegó a preguntárselos, sentían gran afinidad, gran afecto, nunca se llegó, por supuesto, a nada más. Ahí quizás la teleserie le exagera un poquitín, pero lo que era real, auténtico y sabido y público en Austria era la afinidad que sentían tanto Sisi como Maximiliano mutuamente. Miren, este problema se va a traducir tiempo después cuando aparezca Carlota. Francisco José estaba harto de que su hermano estuviese cercano, que rondara la corte, que dejara el puesto de comandante de la Marina para venir a a la capital Viena cada vez que era posible, y entonces decidieron que era hora de que se casara. Lo mandaron de gira por Europa a conocer princesas de distintas casas reales. Finalmente él va a elegir a Carlota. Ya sabemos, lo hemos platicado en otras ocasiones, en qué consistió la negociación cuando Maximiliano la utilizó literalmente a la pobre de Carlota como un peldaño más para acceder a la riqueza que podía darle su papá, el rey Leopoldo de Bélgica, y en cambio Carlota sí estaba profundamente enamorada de Maximiliano. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, aparece perfectamente bien narrado en mi libro sobre Maximiliano, perdónenme que haga la propaganda, pero lo que cayó bastante mal a Sisi fue que Carlota fue recibida por la archiduquesa Sofía en los términos más halagadores, bondadosos, generosos y con una gran fiesta en Viena porque llegaba Carlota. Exactamente el trato contrario que la archiduquesa Sofía le dio a Sisi, se lo prodigó a Carlota. Inclusive llegó a organizar un concurso disque de belleza de las principales damas de la corte y donde resultó electa como la más hermosa de toda la corte imperial de Viena, Carlota, en despecho y detrimento de la emperatriz Isabel. Es decir, la propia archiduquesa Sofía generó un ambiente de animadversión, de encono, de odio entre Carlota y Sisi. No se toleraban, no se pasaban, literalmente, pues se abominaban mutuamente, ¿eh? Consta, hoy lo sabemos, perfectamente bien documentado, que Sisi se expresaba pésimo de Carlota. Llamaba o le decía que era como un pato belga, una oca belga, que caminaba como pato, que no sabía nada, que estaba siempre altiva, que no volteaba a ver a nadie. Y también sabemos que en alguna ocasión, y es un episodio de estos dramáticos tristes, Carlota, que acariciaba un pequeño perrito pequinés, lo tenía en el piso, lo soltó, y el perro, un perro grande, tipo cazador de perros de caza, de Sisi, lo destrozó. Y Sisi no hizo nada por detener a su perro, que estaba devorando al perrito de Carlota. E inclusive, Sisi
Cuando Maximiliano y Carlota deciden partir a México, Sisi fue simplemente a acompañar a su hermano Francisco José en la despedida, pero ella jamás se despidió de Carlota. La abominaba. La relación entre ambas era dificilísima. Y Francisco José, evidentemente, también detestaba a su hermano. Miren, hay varias pruebas objetivas de cómo se tradujo este rencor, este celo que Francisco José tenía por su hermano. Primero, por sus discrepancias en materia política, por sus peleas constantes en materia de lo que Maximiliano pensaba que debería ser para Austria y lo que Francisco José, al contrario, imponía como deber a los austriacos, y sobre todo, a partir de varios desencuentros que tuvieron, Francisco José, francamente, no toleraba a su hermano Maximiliano. Lo comprobará primero cuando lo envía a gobernar en su nombre el reino lombardo-véneto, el norte de Italia, y lo deja a su suerte para que pierda y para que los italianos arrojen a Maximiliano del poder y finalmente se declaren parte de la República Nueva, del nuevo reino, perdón, no es república, del nuevo reino de Italia. Después, cuando le oferten la corona de México a Maximiliano, Francisco José hará hasta lo imposible para que Maximiliano se vaya, pero además se vaya deshonrado, habiendo firmado el pacto de familia con el que le quitaba cualquier derecho sobre la familia real imperial austriaca. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, con el que culminamos los comentarios que hemos hecho a petición de muchos y muchas de ustedes sobre esta serie de televisión La Emperatriz, que se transmite en algunas plataformas de televisión de paga. Miren, estábamos comentando este acontecimiento importantísimo, que es las dificultades, los problemas entre Francisco José y su hermano Maximiliano, derivado por una parte de sus formas de pensar diversas en materia política, en materia inclusive de vida ordinaria y familiar, pero también sobre todo probablemente por los celos desarrollados por Francisco José debido a la afinidad que su esposa Sisi sentía por su cuñado Maximiliano. Evidente e indudablemente Francisco José estaba celosísimo. Sisi se entendía mejor con Maximiliano que con su propio esposo. Nunca pasó a más, nunca llegó a mayores, pero sin embargo era evidente la afinidad de pensamientos y sentimientos. Por esto el propio Francisco José apuró el matrimonio de Maximiliano con Carlota, la que, como ya decíamos, fue recibida de plácemes en la corte imperial vienesa por su propia suegra, la archiduquesa Sofía, mostrando así patente y evidentemente su desdén por Sisi y su predilección por Carlota, pero al mismo tiempo también aprovechó Francisco José para enviar a Maximiliano a gobernar el reino de Lombardo-Véneto en el norte de Italia, en donde no le proveyó de ayuda, lo dejó que fracasara. Maximiliano fue incapaz de oponerse, porque no era su mentalidad a las rebeliones populares italianas que pensaban y querían unir a la Lombardía y a la Venecia al nuevo reino de Italia, independiente de Austria, y todo esto pues va a ocasionar una serie de dificultades que se van a finalmente a resolver. Cuando a Maximiliano le ofrecen la corona de México, Francisco José hará lo imposible porque su hermano se vaya, pero además se vaya un tanto cuanto deshonrado de Austria. Lo obligó a firmar el llamado pacto de familia, por el cual Maximiliano renunciaba para sí mismo y para sus posibles descendientes a cualquier derecho respecto de la familia imperial austriaca, a cualquier reclamación respecto del trono austriaco. Renunciaba pues a ser un Habsburgo. Francisco José lo obligó a firmar este documento, este pacto de familia, con la presencia de Carlota y de Sisi, para que Maximiliano se fuera con las manos literalmente vacías. Lo mandó. El único apoyo que le proporcionó, que ya hemos platicado de eso en programas hace poco tiempo, cuando hablábamos de las relaciones de Austria con México, fue 6,000 soldados que fueron en una especie de guardia del emperador,
mismos que regresaron al poco tiempo, en realidad, cuando comenzaron a abandonar México las tropas francesas, y que a pesar de las peticiones de ayuda que le envió Maximiliano de poder reclutar 10,000 voluntarios más, Francisco José no hizo nada para ayudar a su hermano. E inclusive, hoy sabemos que, mediante los canales oficiales, pues, como no le quedaba de otra, pidió clemencia al gobierno de Juárez por la vida de su hermano, mismo que fue rechazado, y después tardará un poquito más en reclamar el cadáver de su hermano Maximiliano, hasta que lo pidió de manera personal. Benito Juárez tuvo la ocurrencia de que a las peticiones oficiales del gobierno austriaco dijera que no, y solamente hasta que Francisco José envió una carta personal al presidente de la República, finalmente México entregó el cadáver de Maximiliano. Así que Francisco José se libró de su hermano, al que no soportaba, repito, ni por sus ideas políticas, ni por sus ideas romántico-liberales, y mucho menos por su evidente sintonía, por su evidente cercanía, al menos en materia poética y sentimental, con su esposa Sisi. Decía yo en algún bloque anterior que Sisi ni siquiera fue al velorio y a la sepultura de Maximiliano, no estuvo presente, no estuvo allí. Y por supuesto Sisi jamás volvió a ver, ni le interesó saber nada de Carlota. Se detestaban, esa es la realidad. Por último, algo que ha llamado la atención, y vamos a dedicar esta parte final de este episodio, es la conducta de Maximiliano. A muchas personas alarmó verlo en algunas escenas, en un par de ellas, por ejemplo, que tengo en este momento, pues aquí datos de que me han preguntado acerca de su veracidad. Primero, su presencia en una especie de orgía o bacanal, y segundo, su relación con las damas de la corte. Hay una escena con alguna de ellas, haciendo, ya se imaginan ustedes qué cosa, y pues me han preguntado si esto sería verídico o no. Por supuesto que es verídico. Miren, en la corte austriaca había cosas muy peculiares. La propia archiduquesa Sofía, la mamá de Francisco José y de Maximiliano, para educar en el aspecto erótico a sus hijos, para prepararlos para la vida, había dispuesto de un grupo de damas de la corte, a quien ella llamaba generosamente y curiosamente condesas higiénicas o baronesas saludables, que atendían a los príncipes, a los archiduques. Primero a Francisco José también, por supuesto, y aún como emperador, como se ve en la propia serie, tiene su condesa amiga, y también, naturalmente, a Maximiliano, que las condesas y las baronesas que están en la corte atienden preferentemente, ya se imaginan ustedes cómo. Así que eso era absolutamente cierto y además propiciado por su propia mamá, la archiduquesa Sofía, que había creado este servicio de atención a sus hijos por parte de condesas higiénicas y de baronesas saludables. Ahora bien, y lo tengo que decir tal cual porque consta en escritos del propio Maximiliano, sí, Maximiliano participaba en este tipo de bacanales y de orgías. Sí lo hacía. Miren, en México nunca se ha publicado, salvo allá en el remoto siglo XIX, en el año de 1869, se llegó a publicar una edición del famoso Recuerdos de mi vida, una especie de las memorias de Maximiliano, de las cuales yo tengo afortunadamente un ejemplar. Y en estas memorias de Maximiliano, que narra, donde él platica, donde él recuerda sus andanzas juveniles, da cuenta perfectamente bien, con toda claridad, y claro, con las palabras adecuadas del siglo XIX, de sus andanzas en las tierras, de las fiestas, de los reventones, diríamos hoy en día, de las orgías y de los bacanales, donde se aficionó a las mujeres, también un poquito a los hombres, y también a el opio y el hachís. Sabemos que Maximiliano era adicto al opio. El testimonio de su médico todavía en sus últimos días de vida del emperador en México da cuenta cómo le suministraba diariamente 2 pildoritas de opio. Sabemos que era adicto a estas drogas, pero también sabemos que era adicto a los desenfrenos,
Aquí, en sus propias memorias, en sus recuerdos de mi vida, Maximiliano nos da noticia de tres al menos, bacanales, con muchísimas mujeres y en compañía de muchas personas y de hombres que tuvo en su existencia. Las cuenta, repito, de manera literaria, pero es evidente lo que quiere decir. Una de ellas sucedió en la ciudad de Esmirna, cuando visitó un mercado de esclavas. Inclusive hay un cuadro, una pintura en Miramar, que lo representa a él y a otro de sus hermanos paseando entre las esclavas desnudas en el mercado, con las cuales después le harán una fiesta el pachá que allí gobierna. Después también narra sus andanzas en Sevilla, en una feria a la que fue, en donde las españolas le bailaban desnudas alrededor de él y por supuesto cuenta después que una de ellas le tenía especial preferencia y atención, con lo que ustedes se imaginan, y también aparece aquí un desenfreno similar en la ciudad de Argel, allí en el norte de África, en donde también el visir que allí gobernaba le ofreció una fiesta con hartas mujeres, harta bebida y harta droga. Esto lo cuenta el propio Maximiliano. Esta era su conducta. Él mismo da cuenta de ella, lo narra, repito, con las palabras literarias propias del siglo XIX, pero en términos contemporáneos es tal cual se puede ver en esa serie de televisión. Así que, pues Maximiliano sí, se comportaba así, desenfrenadamente. No es una cosa novedosa. Maximiliano, quizás, en buena medida, allí, en este tipo de conducta, en este tipo de vida, es donde va a aprender, pues, de la vida, del amor, de las pasiones, y todo ello, repito, porque fue su propia mamá, la archiduquesa Sofía, la que ordenó que a sus hijos les educaran en el arte del amor, con estas condesas higiénicas, con estas baronesas saludables de las que ya platicamos. Por eso yo sí les recomiendo que vean esta serie de televisión. Claro, repito, las exageraciones propias de una versión visual pues son evidentes, pero el fondo del asunto, las dificultades entre Sisi y su suegra y su marido, las afinidades entre Sisi y Maximiliano, la conducta tanto política como fiestera del propio Maximiliano, que después será emperador de México, todos estos datos, todas estas circunstancias y situaciones están totalmente apegadas a la auténtica y verificable historia de esos personajes. Así que no se la pierdan, vale la pena. Quizás hay críticas que hacerle en cuanto al vestuario, en cuanto a la moda de su tiempo, pero en el fondo es una obra histórica que refleja una realidad, la realidad de un personaje que nosotros hemos adoptado, Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, amigas y amigos, pues el programa se ha terminado. Sin embargo, todo esto que hemos platicado acerca de Maximiliano, de Carlota, por supuesto, del entorno familiar en que él vivió, ya son conocimientos antiguos. Mi propio libro, el libro de Maximiliano, que se los recomiendo, por ahí todavía se puede encontrar en librerías de viejo o en Mercado Libre, en estas plataformas que se puede comprar libros, por ahí puede encontrarse. Ya en mi propio libro de Maximiliano, que se publicó en 1999 en Clio, ya contiene toda esta visión novedosa de estos personajes basados en la historia revisionista, como he comentado, que a partir de la historiadora Brigitte Hamann, a quien tuve el honor de conocer, que ya falleció, pues ella develó todo un mundo distinto de la manera como se veía tan romántica a los Habsburgo. Este es mi libro Maximiliano, de Editorial Clio, que se publicó, repito, en 1999. Tuvo un par de ediciones, le fue bastante bien, pero no ha vuelto a publicarse, lo cual lamento mucho. Pero allí están ya todos estos hallazgos, todas estas afirmaciones y documentalmente probadas, que es lo importante, porque ahí están las referencias y citas que pude yo conseguir, tanto de la bibliografía más moderna en ese tiempo, como de los archivos de Austria y de Bélgica, que ese es quizás el aporte más relevante. Mil gracias, amigas y amigos, y la semana que entra, primero Dios y con el favor de él, aquí platicaremos de otro tema. Pásenla muy pero muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.